Adelante. Sí, hermano, buenos días. Sí, adelante, Mercedes. Por lo que estaba hablando ahorita, hasta este momento, creo yo que realmente lo que nos va a acercar a todos estos puntos que usted, hermano Oscar, y mis otros hermanos nos han entregado, es realmente la oración. Porque en la oración se comienza a sentir todo eso. Se comienza a sentir ese amor hacia los otros, esa comprensión. Ya no juzgamos, ya no, de verdad que ya no juzgamos, ya empezamos a ver a las personas y bueno, en mi caso yo pienso, es que ha de traer un dolor en su corazón, ¿verdad? Ha de traer algo en su pasado que no lo deja hacer, que por eso es de esta manera. Comienza uno a tener esa compasión por los otros. Ese afán de querer ayudar. Así como al principio, cuando uno comienza y siente esa necesidad y le dice a alguien, oye, ven, mira, bueno, vamos a suponerlo en tiempos pasados míos, ¿verdad? Cuando todavía no estaba yo tan abierta a todo esto, yo le decía, ven, acércate, vamos a platicar, o la gente se acercaba conmigo y yo decía, es que yo te veo un poquito mal, y yo agarraba pues el huevo, ¿verdad? Y yo lo limpiaba y le pedía a Dios y todo. Yo sé que pues en ese momento yo estaba aprendiendo y estaba en evolución, pero se siente esto de querer ayudar, no importa la persona que sea, si es pues entre comillas mala o si es buena, ya no se fija uno en eso, ya se fija uno en que trae un dolor adentro y eso es lo que lo hace comportarse de cierta forma, de cierta manera. Entonces, cuando nosotros entregamos ese amor hacia los otros, y como usted decía, hermano, si somos constantes en decir, bueno, vino una vez, se acercó, platicó, se le dio el sano y corto consejo, y después seguí pidiendo por esa persona en oración, en verdad que sí, uno comienza a ver los resultados, porque después las personas llegan y dicen, yo quiero que me enseñes a hacer como tú. Entonces yo digo, tú también lo puedes hacer, porque tú también tienes dones, porque tú también eres hija de Dios, y todos los hijos de Dios tenemos esos dones, así como virtudes, todos lo tenemos. Obviamente unos más desarrollados que otros, porque otros pues sí realmente están muy metidos en lo que es pues la vida material, ¿verdad? El trabajo y todo eso, y en verdad a veces se olvidan de que Dios existe, pero realmente Dios siempre está con nosotros, y es lo que yo les digo, porque a veces dicen que no, es que yo soy pecadora, no, es que yo no hago esto, no, es que yo soy mala con mis padres, o no veo por mis hijos, etcétera. Y yo le digo, pero Dios no te juzga, Dios te ama. Lo único que tienes que hacer tú es cambiar tus hábitos, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de sentir, y verás cómo todo va influyendo y se siente tan bien estar en paz con uno mismo y estar en paz con los demás, que a mí eso me hace sentir como una elevación, hasta el grado de, a lo mejor, del llanto en mi oración, porque lo siento adentro, algo en mi plexo solar se mueve, es como una energía que se me mueve en el plexo solar, y empiezo a sentir ese llanto cuando me elevo en la oración para algún pedimento al Padre, para pedir por otra persona o para pedir por algún espíritu que está, pues, que ya está desencarnado y no encuentra, pues, esa luz, ¿verdad? Y como he aprendido aquí, no tener miedo al espíritu que se hace presente a lo mejor. Simplemente hablarle con amor, con caridad y entregarlo en esa oración. Eso es todo, hermanos. Buen día.
Muchas gracias, Mercedes. Sí, así es, o sea, definitivamente, pues nos vamos dando cuenta de la importancia de nosotros, de la oración, ¿verdad? O sea, como decía nuestra hermana Mercedes, si nosotros nos ponemos a analizar estos pasos, en realidad la oración está desde el inicio, ¿no? Prácticamente es como decir la oración, pero explicada en otras palabras, ¿verdad? Vista desde otra perspectiva, pero en sí, en esencia es la oración, en esencia es eso. El detalle está que cuando nosotros decimos que vamos a orar, ¿realmente estamos cumpliendo con todos estos puntos? ¿Verdad? Esa es la parte importante que nosotros nos tenemos que preguntar y hacer esa meditación, ese análisis, ese autoestudio en el cual nos analicemos diciendo, bueno, de todos estos puntos, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi oración y qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué parte a mí me falta aprender de la oración? ¿Qué parte no alcanzo todavía por más que me esfuerzo a ejecutarla, aunque la sepa? Entonces, pues estos puntos resumen muy bien la forma en la que nosotros tenemos que entregar, ¿no? Esas responsabilidades para entregar la caridad espiritual. Principalmente pues porque arranca, igual que la oración, con esa conexión hacia nuestros hermanos, ¿verdad? De la misma forma, nada más que aquí hace hincapié en los puntos, por ejemplo, de honestidad, humildad, primero para no alejar la enseñanza, no alejar ese conocimiento de nuestros hermanos, sino todo lo contrario, hacernos más cercanos, para no ser místicos, para no ocultar cuál es la forma en la que nosotros estamos entregando esta caridad espiritual. Porque lo que muchas veces pasa cuando ocupamos diferentes, eh, pues vamos a suponer, por ejemplo, las hierbas, los huevos, las veladoras, el agua, el bálsamo. Cuando ocupamos esto, lo que nos pasa principalmente es de que alejamos al acceso a nuestros hermanos. O sea, de alguna forma eso está en medio de nuestra sanación. Y muchos hermanos se lo toman muy a pecho y dicen, quien me sanó fue el huevo, quien me sanó fue el bálsamo, quien me sanó fue la hierba. Y entonces ahora le empiezan a tomar fe a la hierba y le empiezan a tomar fe a todos estos artilugios que pudiéramos tener en medio de la oración, de la sanación de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, en cuanto más quede limpio nuestro proceder de este tipo de cosas y de actitudes también, porque hay veces que no solamente son las cosas materiales, sino que también son actitudes en las cuales nos volvemos místicos porque no explicamos lo que está sucediendo, lo hacemos ver como algo muy lejano o algo demasiado desarrollado, o cuando nuestros hermanos nos dicen, no, es que esto solamente lo puede tener los pedestales, o esto solamente lo puede tener el guía, ahí ya estamos alejando a nuestros hermanos de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no estamos siendo honestos. Ese es el primer punto, ¿verdad? No estamos siendo honestos, nos está faltando humildad. Cuando nosotros nos hacemos de esa humildad, la humildad nos va a permitir entregar de forma más limpia este conocimiento, ese acercamiento, de entregar esa sanación, ese don espiritual de una forma más transparente. Entonces, entregamos con honestidad, con humildad, hermanándonos. Ahí, como decían, ahí ya de entrada, en esos primeros 3 puntos, pues es el inicio de la oración, ¿verdad? De alguna forma también estamos orando ya con estos puntos cuando los cumplimos. Y el que dice, el punto 4, que dice recibir de los dones espirituales sin entregarlos y entregarlos sin mancha, dentro de ese punto existen, ya lo hemos platicado, todavía más explicaciones, ¿verdad? De cómo vamos a entregar el don espiritual o cómo lo recibimos, cuáles son las formas en las que nosotros estamos percibiendo pues la intuición, el presentimiento, la revelación, la evidencia, la sanación, cómo lo recibimos. Pero nos vamos a saltar ese punto el día de hoy. ¿Por qué? Porque damos por hecho que ya sabemos cómo recibir de los dones espirituales cada uno de nosotros. Sin embargo, la realidad es de que es parte de la oración. Cuando nosotros hablamos de oración, hablamos de comunicación con nuestro Padre, ¿no?
¿Qué estamos recibiendo ahí en ese punto de que dice recibir los dones espirituales? Pues es recibir la comunicación de nuestro Padre, recibir sus mensajes, recibir su aliento, recibir su fortaleza, su sanación, lo que nos entrega el Padre. Ese es en general ese punto. Y ya después viene, una vez que recibimos del Padre, por ejemplo, nuestros hermanitos que dicen todavía, no, pues yo recibo como pedestal. Bueno, está bien, pero entonces, ¿y la explicación de esa lección cuál es? ¿No? Pudiéramos pasar a la siguiente. Y después viene, ¿y verdaderamente eso que estás entregando o que estamos entregando está acercando a nuestro hermano a la espiritualidad? Y ahí tenemos que nosotros estar haciendo ese constante análisis de que si se cumplen estos puntos, para que realmente estemos llevando a cabo una caridad espiritual, pues de buena forma, ¿verdad? Porque si no estamos acercando a nuestros hermanos a la espiritualidad, de nada sirve que los primeros puntos hayan sido espléndidos si al final nuestros hermanos no se están acercando a la espiritualidad. Si al contrario, con nuestras formas lo estamos alejando, porque los hacemos creer que esto está muy alejado de ellos, que es algo para los preparados, para los escogidos, pues ya ahí en ese punto ya no los estamos acercando a la espiritualidad. Al contrario, se la estamos arrebatando, les estamos quitando la oportunidad, porque le estamos haciendo creer que está muy lejos de ellos, que no está a su alcance, que solamente es para los que cumplen, para los que asisten al templo, para los que se portan bien, para los que obedecen. Ahí nosotros no estamos siendo honestos, porque la espiritualidad es para todo espíritu. Y finalmente, ¿verdad? La meditación, analizar la lección para nosotros mismos. O sea, como bien aprende el que está recibiendo, como nosotros también tenemos que aprender. No cerrarnos, no sentir que porque ya tenemos el conocimiento, ya no vamos a seguir aprendiendo. Al contrario, cada uno de los momentos en los cuales nosotros nos cruzamos o llegamos a tener alguna palabra con algún hermano, tenemos la oportunidad de aprender, siempre. Entonces, no cerremos esa puerta, mantengámosla abierta, mantengamos la puerta abierta a aprender, a meditar en cada una de estas oraciones, qué es lo que está reservado para mí, qué es lo que yo tengo que aprender. ¿Alguien más quería comentar algo? Adelante. Sí, yo, hermanito, yo. Sí, yo, hermanito, rápido. Nada más para, ahora sí que aclarar, ¿verdad? Es como yo decía, ya gracias a Dios y a todas estas enseñanzas y los talleres, pues se aprende. Yo tiene muchísimos años que ya no me ocupo de esas cosas materiales, ¿verdad? Ya es un poquito de evolución conmigo en esos trabajos espirituales. A veces llegan y preguntan, ¿qué necesitas? ¿Huevo, ramo, flores? No, o sea, ya no necesitas traer nada. Y ya cuando están aquí, ya en mi casa, que es su casa de ustedes, ya nada más se entabla esa conversación, se pide la instrucción de los hermanos, pero yo ya no trabajo con nada de eso desde hace muchos años. He aprendido eso, que ya no, y solamente digo, esto ya es de espíritu a espíritu. A veces no lo entienden, ¿verdad? Pero cuando ya empiezan a ver o a sentir, entonces ya empiezan a comprender nuestros hermanos. Eso es todo, hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Mercedes. Sí, así es. Ahora sí que dependiendo, ¿no? Vamos a nosotros siendo capaces de prescindir de algunas cosas, dependiendo de cómo vamos nosotros desarrollando esta forma de orar, la forma de entregar la espiritualidad. Y no es malo, o sea, al final de cuentas, no es totalmente malo el decir, vamos a utilizar X o Y cosas. Incluso mentalmente a veces ocupamos también como muletillas que nos ayudan a lograr objetivos. Lo importante es ser honestos y tratar de ir eliminando mayormente posible todo lo que está en medio de nuestro Padre y de nuestros hermanos, ¿no? Cuando nos acercamos a ellos, entre más limpio sea esa relación, entre menos cosas estén en medio, pues mejor. Obviamente, si nosotros miramos que nuestros hermanos están en esas actividades con ciertas
materializaciones, pues no vamos a llegar luego a decir, oye, esto no se hace así, ¿no? Porque no nos van a escuchar. Más bien el ejemplo, nos dice nuestro Padre. El ejemplo, como decía también nuestra hermana Mercedes. Después me van a preguntar a mí, oye, enséñame. Claro, ¿por qué? Porque si están viendo que el mismo resultado se logra con o sin ciertos elementos, pues obviamente vamos a llamar más la atención en el sentido de que decir, pues no necesitamos de un huevo, no necesitamos de una rama, no necesitamos del fuego material. ¿Por qué? Pues porque ahora también la hermana nos está demostrando que incluso sin eso se puede hacer esa sanación, esa curación, ¿verdad? Entonces, pues enfocarnos principalmente a los ejemplos, porque las palabras, pues, como que van sobrando. Desgraciadamente, es muy rara las personas que nos llegan a escuchar con pura palabra. Siempre hace falta más el ejemplo, que es el que sí a veces brilla por su ausencia, ¿verdad? Pues bueno, si alguien más que gusta participar, adelante, con dudas, comentarios, Yo, hermanito. sí, adelante, Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días, en nombre de mi Padre Santísimo yo los saludo. Sí, nada más únicamente para comentar lo siguiente. Cuando nosotros curamos con esa luz limpia, como usted dice, hermano, se derrama mi Padre. Nuestro Padre Santísimo se derrama, eh, trae todo, trae luz, trae ese átomo que va directamente hasta nuestro espíritu y en nuestra alma, espíritu, mente y alma, y de ahí a nuestro corpórea, a nuestro cuerpo. Sí, ese átomo es tan importante que si nosotros viéramos que ese átomo, aunque sea pareciera una chispita, pero es tan importante y tan resplandeciente que puede generar milagros, puede generar, con decirle que ese chispita es equivalente, si lo maximizáramos, a la bomba atómica. Es un átomo tan especial que da nuestro Padre de Luz, que es tan milagroso, que es más allá de esa energía que el hombre utilizó para, para en esos tiempos para crear esa bomba. Pero bueno, con la pura sanación espiritual podemos dar luz, podemos dar paso a la materia y podemos entregar este, eh, la sanación. Sí es importante, son importantes, bueno, yo llegué a utilizarlos, el hermanito cuando pedía alguna cosa o alguna cosa hacía uso, mi hermano hacía uso del fuego, uso a veces de algún elemento, pero no sin dar pie a la sanación espiritual, que es la que condensa, la que entrega y la que trasciende. Nosotros somos espíritu y esa sanación espiritual llega primeramente al espíritu y ya después se manifiesta en la materia. Pero como usted bien dice, el espíritu es más fuerte, es la que controla la materia, es lo que controla la materia en todo este campo, en este plano, en estos planos materiales, el espíritu controla a la materia. Sí, Diego, muchas gracias, Diego. Bueno, pues alguien más, si gustan tomar el micrófono, adelante. Ahorita vamos a pasar a la parte del labriego, la parte figurativa, explicando cuáles son los pasos también para entregar también de alguna forma el sembrar y todo lo que tiene que ver con esta figura del labriego y la siembra. Ok, bueno, pues si nadie quiere tomar el micrófono, vamos a seguir con el tema. Les voy a pegar aquí también en pantalla, en unos momentos, los siguientes puntos. Muy bien, estos son los puntos del sembrador o del labriego que, digamos que yo he resaltado principalmente, ¿verdad? Obviamente pueden existir algunos otros. A veces les comento a algunos hermanos todo lo que podamos participar, y no solamente de mi persona, seguramente de la mayoría de nosotros,
debe de estar expuesto para que se analice, para que no se quede como una ley, sino que siempre debemos de estar abiertos a esa meditación, ¿verdad? Ese punto que ahorita mencionaba de meditar y analizar la lección que nos toca a nosotros cuando entregamos oración, es una regla que debe de estar activa constantemente. Y también aplica cuando estudiamos, cuando nos reunimos. Cualquier persona que nos entrega un poquito de conocimiento, debemos de analizar lo que nos ha dicho, debemos de meditar si lo que está diciendo verdaderamente se adapta a lo que yo he aprendido, lo que yo sé, lo que yo voy encontrando. Y no idealizar a las personas, ¿verdad? Decía un hermano, no idealizar. ¿Para qué? Para que estemos abiertos siempre a aprender. Porque si idealizamos a una persona, pues lo que nos dice esa persona es ley. Y si alguien más nos viene a explicar algo diferente, no lo vamos a escuchar. Entonces no idealicemos. No idealizar es una regla que tendríamos de tener también. Para que cuando escuchemos algún otro conocimiento, hagamos ese ejercicio de análisis. Y después de que tengamos los dos conocimientos en nuestro análisis, identifiquemos qué sí es lo que nos sirve a nosotros y qué es lo que no, qué es lo que está más acercado a la verdad, qué es lo que nos resuena más en el espíritu. A través de ese ejercicio, de ponerlo a través de la luz de nuestra conciencia, es que vamos a encontrar mayor sabiduría. Porque si idealizamos a una persona, pues definitivamente nos cerramos a seguir creciendo espiritualmente. Entonces, no solamente en este grupo, sino en cualquier lugar donde nosotros nos paremos, pues la invitación es siempre analizar, siempre meditar, nunca quedarnos con lo que se nos dice. Si es posible estudiar cada día, pues que así sea, ¿no? Tratar de hacerlo, porque el conocimiento, cuando nosotros lo idealizamos, cuando nosotros nos aferramos a algo, generalmente pues nos quedamos en un estatus fanático, en el cual ya no escuchamos razones, ya no escuchamos otros análisis, y lo importante es ir evolucionando, que cada vez nuestro conocimiento sea de mejor calidad. Bueno, entregado esto, vamos a hacer un pequeño análisis de qué características deben de tener los labriegos, cómo vamos a sembrar la semilla. Y les pongo estos puntos porque en alguna ocasión me entregaba una parábola en la cual se hacía la mención de cómo teníamos que sembrar. Ahorita no la tengo a la mano, desgraciadamente la perdí en su momento, pero lleva estos puntos. En aquella ocasión se veía a un hermano que estaba en su casa. Esa casa pues era pequeña, pero con un pequeño jardín grande, amplio, ¿no? El hermano tenía el anhelo de sembrar. Entonces, una vez que le nació ese anhelo, alguien que pasaba por la calle le dijo, pues siembra o practica primero en tu jardín. Y él pensó, pues sí es cierto, o sea, si quiero sembrar, necesito primero practicar en mi casa, ¿no? En el pequeño pedazo de tierra que yo tengo asignado. Cabe destacar que en la evidencia se veía que este hermano tenía su patio bastante desordenado. Pero entonces tomó sus herramientas y se dispuso a quitar la hierba, limpió todo y empezó a sembrar de diferentes semillas en su jardín hasta que logró que se viera bello, ¿verdad? Que hubiera frutos y que empezara, digamos, que a hacer no solamente un jardín, sino toda una huerta ordenada y limpia. Sin embargo, una vez que terminó, seguía con el anhelo, le creció más el anhelo de ir a sembrar. Un buen día, que no pudo dormir porque ya digamos que constantemente le resonaba en la cabeza ese anhelo. Se dio cuenta que muy por la madrugada un grupo de personas iba a trabajar y él se sorprendió porque no sabía que a esas horas había gente que se despertara a los labores. Se les quedó viendo desde la ventana y se dio cuenta que eran sembradores, iban con sus herramientas dispuestos a trabajar la tierra. Y entonces en ese instante que se les queda viendo,
un hombre que va pasando se da cuenta que él los estaba observando y lo invita, le dice, ven a trabajar con nosotros. Y entonces él emocionado sale de su casa y se junta con ellos y va a sembrar. Sin embargo, apenas iba a medio camino y se da cuenta que no llevaba los zapatos adecuados. Y llega al lugar a donde iban a sembrar y ya iba un poco cansado. Entonces le dicen, no, ¿sabes qué? Te tienes que regresar. Ven con nosotros mañana, estate alerta en la madrugada. Cuando nosotros pasemos te vamos a chiflar y nos vamos. Y así lo hizo. Estuvo alerta, le llamaron y salió a sembrar o a acompañar a este grupo. Ya, ahora sí ya llevaba unos zapatos ya propios para ir a trabajar. También preparó una ropa que le iba a ayudar a hacer su faena. Y también se fue con los sembradores. Llegó a las tierras y se dio cuenta que no llevaba semillas. Le dijeron los sembradores, ¿y tus semillas dónde están? Y él pues pensaba que se las iban a dar ahí a donde él iba, pero le dijeron, no, tú tienes que traer tu semilla. Para sembrar, tú debes de traer tu saco con las semillas dispuestas. Así que nuevamente no hizo gran cosa ese día y se regresó a su casa y le dijeron, tienes que preparar tu semilla. El proceso de preparación de la semilla no es sencillo, tienes que hacerlo. Le dieron los pasos, pero así tal cual se los dieron, la preparó. Pasaron algunos días en la que estuvo preparando su semilla y nuevamente estuvo atento al llamado de los grupos, el grupo que lo llamaba. Pasaron en la madrugada, le chiflaron y salió nuevamente. Entonces, este hermano sale ya con su semilla ahora sí dispuesta, llega con su calzado y con todas las herramientas que necesitaba, y cuando llega al campo, empiezan a sembrar y le solicitan que vierta agua en lo que ha sembrado. Pero él se queda extrañado porque dice, ¿cuál agua? ¿De dónde voy a sacar yo el agua? Y le explican, le dicen, lo que pasa es de que tú debes de tener un cántaro que emane agua para regar esta semilla. Y le explican también cómo es el proceso de preparar su cántaro para emanar agua. También le dicen, dice, antes de que vengas aquí con nosotros, llena el cántaro de tu hogar, que sea en tu hogar primero el agua que vas a emanar. Entonces nuevamente hace también los preparativos para emanar de ese cántaro, de esas aguas, y cuando termina de prepararlas, ahora sí va otra vez digamos que a velar para estar listo para cuando le llamen. Y ahora sí, después de eso, puede ir a las tierras, pero en lugar de ir a las tierras que él ya conocía, donde habían ido todos los días que él había ido, ahora se dirigen hacia unos cerros. Y en lugar de ir a los campos planos, lo llevan a campos con pedruscos. Y entonces le dicen, ¿qué crees? El día de hoy nos tocó ir a otras tierras. Y para cada tierra se requiere sembrar una semilla diferente. Entonces, pues lo sentimos, sabemos que te has esforzado mucho, pero también esta lección la tienes que aprender. Debes de aprender a seleccionar la tierra y darle un tratamiento diferente según sea la tierra que tienes enfrente de ti. Y entonces le fueron enseñando un poco de los cuidados a la tierra, de diferentes tipos de tierra. Finalmente, ya cuando por fin ya había pasado por todas estas pruebas, ahora sí se levanta o está alerta en la madrugada, silban, él se va con ellos y por fin en su corazón está listo todo, tiene listos los calzados, tiene lista su vestimenta, la semilla, ya tiene el agua lista y sabe de los diferentes tipos de tierra y qué semilla poner en cada una de ellas. Y entonces ahora sí puede ayudar a este grupo. Ahora, ¿qué significan cada uno de estos símbolos? Porque al final de cuentas son símbolos de los labriegos. Cuando estamos hablando del labriego, que es el sembrador que tiene que pasar por todos estos puntos,
Lo primero es el calzado y la vestimenta. Cuando nosotros hablamos del calzado, hablamos del el tener la capacidad de ponernos en el lugar o en los zapatos del otro, en tener esa intuición, el tener esa sensibilidad de nosotros sentir el dolor ajeno. Cuando nosotros hablamos de la vestimenta, hablamos de nuestras propias obras, de qué tan manchado o qué tan limpio está nuestra vestimenta, de nuestros actos, qué tan limpia está nuestra conciencia, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a preparar o queremos ser los labriegos de las tierras, pues tenemos que tener listo ese calzado y tenemos que también tener lista la vestimenta. De alguna forma tenemos que tener una regeneración. Si no tenemos esa regeneración, es como ir desvestidos o sin la vestimenta adecuada al campo. Podemos hacerlo, definitivamente, pero nos va a costar más trabajo. Entre más limpidez, entre más limpia sean nuestros actos, pues de una mejor forma vamos a ir a sembrar. Después la semilla es la doctrina de nuestro Padre, es la palabra. Todo lo que estemos aprendiendo, todo el conocimiento que nuestro Padre nos ha dejado a través de las cátedras, esa es la semilla. Pero muchas veces nosotros recibimos la semilla de nuestro Padre como cátedras, como palabra, y después convertimos esa semilla en algo completamente diferente. Y la pregunta de nuestro Padre, ¿la semilla que llevas en tu bolsa es la misma semilla que yo les he entregado? ¿Verdaderamente nosotros llevamos la semilla de Dios hacia nuestros hermanos? ¿O es que la hemos transformado, la hemos degenerado y la hemos convertido en otra cosa que es diferente a lo que Él nos entregó? Esa pregunta nos la tenemos que hacer antes de salir a sembrar. Tenemos que hacer un análisis bastante profundo para ser conscientes y que lo que tenemos como semilla en nuestras manos, en nuestro bolso, ¿es verdaderamente el conocimiento de nuestro Padre o es algo que nuestros hermanos han degenerado o que nosotros mismos hemos modificado? Esa pregunta tenemos que hacernosla y antes de empezar a sembrar tenemos que tener lista la semilla, preparar el conocimiento que nos ha entregado nuestro Padre de la doctrina. Después viene el símbolo del agua, el cántaro. El agua es el amor que emana de nuestro corazón. Muchos de nosotros cuando cerramos los ojos y nos preguntamos, necesito emanar amor por esta persona, porque se me ha solicitado una oración. A veces no tenemos esa capacidad de amar a un desconocido. Y el cántaro que emana el agua es representativo de ese corazón que emana el amor. Si nosotros logramos emanar amor para nuestros hermanos, somos como ese cántaro que emana agua cristalina, que no requiere otra cosa más que concentrarse y servir esa agua, incluso en medio del desierto. Así igual que la piedra que es tocada para emanar esa agua en medio del desierto, lo mismo nuestro corazón. En medio de este desierto que representa la tierra, ¿nosotros somos capaces de emanar amor hacia nuestros hermanos? Porque ese amor que nosotros emanemos va a ser lo que le dé vida, lo que despierte a la semilla, lo que le dé la humedad necesaria para que crezca de forma adecuada. Sin ese amor, la semilla no va a fructificar. Entonces es importante tener bien desarrollado ese amor para cuando nosotros queremos ser los labriegos y entregar esta semilla y sembrarla. Y finalmente viene el cuidar las tierras según sea su tipo. Sabemos que hay corazones que son duros como las rocas. Sabemos que hay otras tierras o otros corazones que ya están listos para recibir la doctrina, la enseñanza, la espiritualidad. Hay corazones que ya han desarrollado incluso más espiritualidad que nosotros, pero que no tienen conocimiento de la doctrina, que no tienen conocimiento más allá de lo que nosotros a lo mejor ya tenemos. Entonces son tierras que ya son fértiles, ya nada más les falta un poco de cuidado, un poco de agua que es el amor y un poco de semilla que es el conocimiento de nuestro Padre, de su sabiduría, de la enseñanza, de la doctrina. Entonces, todos estos símbolos y esa explicación son lo que representan el sembrar las tierras. Cuando nosotros hablamos de entregar la caridad espiritual, hablamos de sembrar también espiritualmente en el corazón de nuestros hermanos.
Y tenemos que cumplir con todos estos pasos que aquí están descritos. Primero, estar alerta, orar, velar. Si no estamos velando, no nos vamos a enterar de que nuestros hermanos espiritualmente están pasando por nosotros, a invitarnos a sembrar. Nos tocan a nuestro corazón y nos dicen ven, pero nosotros no atendemos porque estamos dormidos. Tenemos que estar despiertos, velando y orando. Tenemos que estar alertas, ese es el primer paso. Preparar el calzado y la vestimenta. Es limpiar nuestra forma de vida, limpiar y ir purificando nuestros malos comportamientos, quitarnos de los vicios, quitarnos de todo lo que es desagradable a Dios. Entonces, ese primer punto de preparar nuestro calzado y nuestra vestimenta, pues va a ser un trabajo bastante fuerte, pero que tenemos que irlo haciendo si queremos ser de los labriegos sembradores de esta palabra. Entonces, el siguiente punto es preparar la semilla, como decíamos. La semilla es el conocimiento de la doctrina. Debe de estar limpio. Debemos de estar seguros de que el conocimiento que tenemos nosotros de la doctrina no esté ya modificado, que no sea algo diferente a lo que realmente nuestro Padre entregó. Y para eso, la invitación a que se haga un análisis, una investigación profunda de qué fue lo que nuestro Padre nos ha entregado, qué es lo que nuestro Padre nos entrega en cátedra, y hacer ese análisis para estar seguros que eso que tenemos en nuestro bolso, que nosotros consideramos el conocimiento de nuestro Padre de la doctrina, es verdaderamente una semilla limpia. Después de la semilla viene el emanar el agua, que es el amor, desarrollar el amor que vamos a emanar a nuestros hermanos para poder regar nuestra semilla. Y finalmente, cuidar las tierras según el tipo, tener esa conexión con nuestro Padre, conexión con nuestra intuición, conexión con nuestra conciencia, para que nos brinde la luz de cómo tenemos que tratar a cada uno de nuestros hermanos, dependiendo su corazón. Si su corazón es duro, lo tendremos que tratar de una forma. Si su corazón es blando, tendrá que ser tratado de otra. Dependiendo de la tierra, es que nosotros tenemos que tener la capacidad de seleccionar la semilla y la forma en la que la vamos a sembrar. Pues bueno, esa es la explicación de los labriegos, del sembrar, de ese sentido figurativo con el cual nuestro Padre nos enseña y nos va guiando para responder esta pregunta que es el tema del día de hoy: las responsabilidades y los cuidados al entregar la caridad espiritual. Por favor, si alguien gusta tomar el micrófono, adelante. Comentarios, dudas. Ya no me dio tiempo hacer la solicitud para todos porque el día de hoy sí somos bastantitos. Entonces ya no nos iba a dar el chance, pero adelante el micrófono a los que gusten tomar o hacernos una participación, por favor. Ahora, haciendo la pregunta, muy bien, aparte de todos estos puntos que ya se han tocado, aparte de todo lo que hemos comentado de las responsabilidades, ¿qué otros puntos creen que se nos pudiera estar pasando o que son importantes recalcar? Yo sé que en cada uno de ustedes existe ya mucha experiencia, algunos seguramente más que otras, pero ya existe un poco de experiencia de cómo entregar a nuestros hermanos. Entonces, cuando nosotros hacemos estos cuidados, estas caridades, estas oraciones, ¿qué otras responsabilidades nos pudieran estar faltando? Alguien que guste tomar el micrófono, adelante, por favor. Ahora sí hay poquita participación. Adelante, adelante. Dudas también. En el nombre de mi Padre. Adelante, Diego. En el nombre de mi Padre Santísimo los saludo, hermanos. ¿Me puede repetir la pregunta, hermano, por favor?
si existen algunas otras responsabilidades a la hora de nosotros entregar oración o entregar alguna caridad, una sanación espiritual o una vida espiritual. Parece que nuestra hermana Sobeida quiere comentar. Diego, si nos haces favor, y después de Diego, nuestra hermana Sobeida. Adelante, Diego. Sí, hermano. Este, como bien sabemos, pues nosotros somos el pueblo labriego, el pueblo encargado de dar ese átomo de luz, esos pases espirituales y eh, ese rayito de luz a todo el pueblo que no está dentro de la obra espiritual y los que están también, por supuesto. Entonces, como se nos ha recalcado en los diferentes templos, esa es la responsabilidad de todos nosotros, a través del orar, del meditar, del velar, del dar paso al hermano en nuestra corpórea, nuestro cuerpo. Vamos a ir haciendo esa tarea. Es como de gotita en gotita. Es una gotita que al rato va a ir creciendo, creciendo y al rato vamos a tener ya un cántaro con toda esa misión que vamos teniendo. No es fácil porque, bueno, cuando yo hago mi oración, hacemos nuestra oración, yo medito, oro y pido por los hermanos, en este caso los que menos tienen, los que están alejados de la obra y los que están pasando dificultades. También pido por mis hermanos del pueblo de Israel, los que están en la misión, que les ayude a aquilatarse, que les ayude a sobrellevar esas pruebas que nosotros vamos teniendo. Claro, como una hermana lo comentó anteriormente en un grupo, que si el padre vino y no estuvo en un lecho de rosas, pues menos nosotros, ¿no? Es exacto, pero el padre no quiere que también nosotros ya pasemos lo que él pasó. Dice, yo lo pasé y por supuesto no quiero el que está conmigo y el que me sigue, en la luz y en el saber y en el bienestar va a estar. Entonces, es así lo que nos va entregado. Claro, vamos teniendo pruebas porque eso es parte de lo que nosotros venimos a ser probados, pero vamos entregando. Tenemos que entregar, velar, orar y sobre todo pedir por el ser el último de todos. Nosotros debemos ser el último de todos para después convertirnos en los primeros. Si es que es la voluntad de nuestro Padre. Así es. Sí, muchas gracias, Diego. Sí, sí, esa última parte de lo que nos comentas, importantísima, de que pues es importante ser conscientes de que nuestro Padre no nos va a recibir solos, sino nos va a recibir en grupo. Entonces, no tratemos de adelantarnos a querer ser los primeros cuando en realidad hemos dejado atrás a nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, adelante, hermana Sobeida, por favor. Buenos días, mis hermanos, la paz de mi Padre en sus espíritus. Pues bien se ha explicado y se ha comentado que el trabajar el don de la caridad, nosotros mismos, pues, no es fácil, ¿verdad? Hemos hablado mucho ya del tema de la espiritualidad, hemos desarrollado, hemos aprendido, hemos explicado, pero en sí nuestro Padre Dios es esencia. Él es eh, la sangre preciosa, ¿no? Y Él es como el vino, Él es el vino. Entonces, eh, el vino está dado para todos y el vino va a ser dado para todos. Nosotros caminamos por doquier de los caminos, entonces vamos a compartir el vino y muchas veces no se necesita hablar, no se necesita decir, se necesita llevar una disciplina, un hábito de disciplina en uno mismo, en ir trabajando en nuestras virtudes, en ir quitando lo que ya no nos sirva para que ese vino pueda ser depositado a través de nosotros limpio, o sea, ya sea en una casa de oración o ya sea afuera, porque en sí pues la necesidad está por todos lados y creo que para nosotros es una gran responsabilidad el entregar la verdad, porque de repente nos llegan palabras y dice, entrégale su caridad, o alguien ocupa un consejo y dáselo, sí, padre, pero no se lo voy a dar de mí, déselo usted, yo le digo, ¿verdad? Pero a mí deme licencia de poder compartírselo bien.
Entonces, limpio, pues, que yo no le ponga de mi añadidura ni de lo mío, de lo material. Este, y así, ¿no? Entonces, nuestro Padre Dios, quiere que tengamos esa responsabilidad en nosotros, en ir educándonos, en ir, cultivándonos, en su amor, para que limpio lo entreguemos. Y pues sí, realmente es una gran responsabilidad porque no podemos entregar mentiras, no podemos entregar misticismo, no podemos entregar espiritismo, no podemos entregar a medias, tenemos que entregar bien y como se debe para que nos valga, ¿verdad? Y más que nada para que ese ángel protector, ese ser espiritual, cumpla con la caridad que mi Padre está poniendo en sus manos a través de nosotros, y nosotros también hacerlos con el buen consejo, con las buenas palabras, y más que nada porque aquí el bálsamo de mi Padre es el efectivo. Ni el doctor más que te cobre más caro o de mejor calidad tiene la sanación que mi Padre Dios envía para sus hijos. Y es lo que yo les comparto, mis hermanos, pero tenemos que trabajar nuestra humildad, como dice ahí, ¿verdad? Tenemos que tener esos cuidados, tenemos que estar alerta, tenemos que prepararnos, tenemos que estar siempre al 100. Que pasen un excelente día y un abrazo para todos. Muchas gracias, hermana Zoraida. Así es. Si alguien más gusta tomar el micrófono, ya nos quedan poquitos minutos, pero todavía nos da tiempo unas 2 participaciones. Adelante. También nos queda pendiente si tienen alguna propuesta de tema para dentro de 8 días. Yo, hermano, buenos días. Sí, adelante, Margarita. Buenos días. En el nombre de mi Padre, yo los saludo a todos. Sí, bueno, yo entré un poquito tarde, pero sí llegué a comprender un poco el tema. Yo les quiero compartir que yo en mis inicios, cuando yo empezaba a compartir a los hermanos de la caridad, me encontraba con muchas trabas en situaciones que hay algunos hermanos que no conocen de esto. En el principio pues pueden rechazar el consejo o lo que uno les pueda dar. Al principio pues yo me bloqueaba porque yo como que entendía que pues no era lo mío, pero ya al pasar del tiempo y fui entendiendo muchas cosas, también entendí que todo es a su tiempo. Hay personas que uno les brinda de la caridad, del buen consejo, no lo van a tomar, pero uno puede con la oración seguir haciendo esa labor. También este punto quería yo tocar de que hay veces por ese miedo de que nuestros hermanos nos rechacen el buen consejo. Ay, perdón, ya se me fue. Sí, cuando uno por miedo no puede dar el buen consejo, está haciendo uno mal, porque yo entendí después que uno debe de darlo. Si la persona lo rechaza, a nosotros no nos tiene por qué afectar, porque una vez uno dando eso, mi Padre se encargará del resto. Eso es lo que yo he entendido a través de mi caminar. Ha sido difícil, he entendido muchas cosas. Cuando yo iba a un templo donde se daba la sanación, y iba mucha gente, entonces yo le decía a la guía, ¿por qué no se les hablaría al pueblo de otra forma? No sé, antes de dar la sanación, decir, darles una breve explicación de que si uno como humano cambiara ciertos tipos de defectos, limpiara uno su cuerpo por dentro y por fuera, y a través de eso nuestro Padre nos derrama, uno ya no necesitaría de la sanación que nos los diera el hermano o en este caso el guía, porque automáticamente nosotros mismos nos podemos sanar. Yo ya no voy a ese templo, pero también yo ya sé que no se necesita de un ramo, ni siquiera a veces del bálsamo, es la propia luz la que da la sanación. Entonces,
Este tema está muy bien explicado, hermano, y yo lo he entendido a través de mi caminar, que no necesitamos de un templo para dar la caridad al humano, porque uno sale a la calle y el dolor está en todos lados, y hay veces que vuelvo a repetir, hay veces por el miedo a que nos rechacen, porque pues muchos no conocen de eso, y si uno empieza a hablarles, mira, nuestro Padre te ama, hay veces no nos van a entender. También en mi caminar me he encontrado personas de otras religiones y también he tratado de dar el mensaje porque uno sabe cuando ellos, perdón, uno sabe cuando ellos están en equívoco en su forma de llevar su religión. Y yo he entendido que cuando uno empieza a hablar de nuestro Padre, uno no debe de, pues como que discutir eso. O sea, uno simplemente dice las cosas a como es, sin adornar tanto. Me tocó una vez con un familiar que empezó él a hablar de la Biblia, y mira, y es que ustedes están mal porque en el versículo tal, y en el versículo tal, y así, y pues yo me quedaba así, pues sí tiene razón, pero yo lo sentía como que nos atacaba. Y entonces dicen, miren, solamente Dios sabe por qué ahorita mi esposa y mi cuñado se levantaron de la mesa, que empecé yo a hablar de esto, yo como quisiera que ellos, pues se adentraran a esto, yo les he hablado de esto y pues yo me lo quedé viendo y simplemente yo le dije, tal vez ellos creerían si hubieran un cambio en ti, y ya no me dijo nada. Entonces, hay veces son esos tipos de palabra o de buen consejo que uno da, y realmente fue a lo mejor poquito lo que le dije, pero se quedó pensando. Entonces, uno no puede derramar de la caridad de nuestro Padre si no lo practica uno a través de nuestra persona. Uno, para dar el consejo o la sanación, pues tiene uno que tener esa limpidez. Es lo que le quería comentar, hermano. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Sí, o sea, muy sabio todo lo que ahorita nos acabas de compartir y bastante importante, ¿no? O sea, en esos ejemplos, como lo dice nuestro Padre, es donde más nosotros vamos a poder ayudar. En este caso se relaciona lo que nos explicas con el punto del labriego de cuidar las tierras, de saber qué tipo de tierra es la que vamos a nosotros seleccionar. A veces los corazones están duros no solamente en las personas que no conocen la doctrina o que no conocen a Dios, también está duro en las personas que ya sienten que conocen mucho, ¿no? Y como usted decía, si nosotros le decimos, por ejemplo, al guía, oye, ¿por qué no hacemos este cambio? Pues no nos van a escuchar porque sienten que ya saben más que nosotros. Y muy probablemente era importantísimo poner en práctica eso que tú sugerías. Y sin embargo, pues no se hizo. ¿Por qué? Pues porque hay cierta reaciedad a escuchar cambios, evolución, a modificar. En otras palabras, pues nos quedamos estancados y solamente con palabras así como nos compartía, de verdadera elevación espiritual es que nos llegan a escuchar. Pues ya vamos casi terminando. Una última intervención, hermano Jorge, creo que querías comentar algo. Adelante, por favor. Sí, muy buena tarde. Bueno, buena tarde a todos. Buen día, mejor dicho, buen domingo. Uno de los grandes errores que tenemos como seres humanos es precisamente lo como comentaba la hermana. Queremos imponer hacia los demás nuestras propias ideas, y ese es caer en el error, porque he escuchado que a veces dicen cómo vamos a esparcir la palabra, cómo vamos a hablar con nuestros hermanos, y realmente lo que tiene que hacer es que ellos vendrán a nosotros. No es necesario que nosotros vayamos a ellos. El Padre nos irá poniendo a cada quien, a esos corazones preparados, en nuestro camino. No es necesario que nosotros vayamos buscándoles, porque precisamente lo que acontece es lo que nuestra hermana decía, ¿no?
Hay quienes nos quieren adoctrinar con sus ideas bíblicas y nosotros, por supuesto, pues tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? Que tenemos que ir a aprender. Tenemos que aceptar a todos nuestros hermanos en su forma de cómo ellos piensan. Y el punto importante es de que nosotros como también como aquellos que nos quieren adoctrinar, tenemos que tener la paciencia, la tolerancia, el amor y lo que se ha comentado siempre, no sentirnos ofendidos por causa alguna. Por ningún motivo nos tenemos por qué enojar, no tenemos por qué debatir algo. Simplemente aquel llega a nuestro corazón porque precisamente está siendo enviado para poder nosotros entregarles lo que nosotros conocemos, sin imponer nada. Se expresa y el que quiera aceptar lo que está uno diciendo, bien, y el que no lo quiere aceptar, pues no lo aceptará porque ese corazón no está preparado. No es necesario que nosotros vayamos en busca de aquellos. Ellos vendrán hacia nosotros porque serán tierras fértiles. De lo contrario, estaremos haciendo nosotros un trabajo pues que no va a tener ningún fruto satisfactorio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros, y más entre nosotros que estamos dentro de la doctrina, cuando estamos expresando nuestros conocimientos hacia los demás, si algo de lo que se está hablando, alguien se siente ofendido de lo que uno está diciendo, ese alguien no ama. Y tiene que trabajar en lo que ese ser está sintiendo en su propio espíritu, ¿no? Porque entonces no estará avanzando con relación a lo que la doctrina nos está diciendo. Nada debe de sentirnos ofendidos, ni por supuesto no ofender a nadie. No es lo mismo expresar el conocimiento que uno tiene en forma generalizada y no señalar a alguien, ¿no? Porque si lo señalamos, entonces sí es una cosa personal y sí estamos juzgando a aquel, ¿no? Entonces es importante todo ello, ¿no? Ser tolerantes, pacientes, comprensivos, con esa humildad, sabiendo que todos, de todas las religiones, tienen de menor a mayor luz, y algo nos pueden compartir, y si llegan, algo tenemos que entregarles, con esa sencillez que debemos de expresarlo, ¿no? Sin imponer absolutamente nada, y seremos aceptados, de lo contrario, pues nos van a rechazar. Cedo el micrófono, pásenlo muy todo bien a todos. Gracias, hermano Jorge. Sí, es muy cierto. Hermano Mario, por favor, es nada más activando el micrófono, la rayita del micrófono, y ya se puede tomar. Adelante, por favor. Es muy similar al Skype, es nada más abrir el micrófono. No sé si está ahí nuestro hermano Mario Chamoya. Adelante, hermano. Todavía no se activa su micrófono. Probablemente, si gusta después lo revisamos bien para ver qué pudiera hacer. ¿Alguien más quería tomar el micrófono? Por ahí se oye un audio. Mary, adelante. Sí, gracias, hermano Oscar. Bueno, en nombre de mi padre yo los saludo. He estado, también ya entré un poco tarde a la charla, a la plática, y yo más que aportar, pues sí tengo alguna duda. El hecho, como nos había dicho la hermana, que ya ahorita las curaciones ya deben de ser más espirituales en cuanto a que ya no se necesita un huevo o una hierba. Yo hace mucho tiempo, cuando empezaba en esto, yo le empecé a entregar el bálsamo de sanación a mis propios hijos, pero hubo un momento en que yo cerraba los ojos
y yo podía ver lo que lo que le estaba entregando a mis hijos, pero era como que no una luz brillante, sino una luz color plata. Esto lo comenté con unos hermanos a los que yo iba al templo y me dijeron que no, que porque en lugar de estarles entregando la sanación, les estaba entregando otra cosa. Entonces les dije que qué era, porque pues me espanté. Y me dijeron, no, hermana, dice, es que usted todavía no está preparada para entregar una sanación y lo que usted está entregando, dice, pues no es bueno. Entonces, a lo largo del camino he tropezado, me he parado, pero yo quisiera saber cómo nos damos cuenta cuando se está entregando realmente una sanación, se está entregando luz, se está entregando una palabra, y en ese entonces, pues yo todavía tengo dudas, por eso en instantes y momentos digo, Dios mío, ilumíname realmente, porque como dicen, también si estamos entregando y como dicen, evangelizar o estar enseñando y dar la palabra de mi Padre, primero es con la familia, para de ahí entonces emprender el camino hacia las personas que están a nuestro alrededor, para poder entenderlos. Y sí, el labriego debemos de ir preparados para todo, porque siempre nos vamos a encontrar con el hermano que es soberbio, con el hermano que a veces no está preparado para que le entreguemos de una palabra, o el hermano que a pesar de los tropiezos que ha dado o de los golpes que ha recibido, es muy humilde y es muy benévolo, o otros que tenemos el corazón de piedra, que no, a lo mejor con los golpes de la vida se nos ha hecho así. Entonces yo quisiera saber cómo. Y también otra cosa, también se ha dicho que ya ahorita no podemos, o los templos que están, ya no deben de ser, porque hasta 1950 el Divino Maestro se hizo presente aquí. Entonces también esa es una forma que a mí me salta, porque todavía hay muchos templos que están laborando, hay muchos templos que, o sea, que a hermanos que se les ha dado. Entonces esa es mi duda, ¿cómo puedo saber que estoy entregando una sanación? Estoy en oración, pero hay momentos en que me desespero, porque yo antes de entrar a los templos tenía mucha comunicación con Dios. A raíz de mis tropiezos y de mis paradas, pues no sé, en lugar de ayudarme, me han sembrado muchas dudas que a veces digo, lo que estoy escuchando o lo que a veces escucho, ¿de qué es? ¿Es de mi Divino Maestro o simplemente me están sembrando ideas que no son de él? Entonces, si quisiera, hermanos, que alguien me dijera, que aclarara eso, y no sé cómo saber si se está entregando realmente la sanación, a través de la oración, a través del imposimiento de las manos, no sé. Gracias. Sí, Mary, mire, por desgracia ya estamos en tiempo, lo terminábamos a las 10, ya estamos tomando el tiempo de otra reunión, pero le invito a unirse al grupo de Facebook. Allí pudiéramos tomar el tema, ahí retomarlo ahora sí que personalmente, o incluso también lo tomamos dentro de 8 días, aquí a esta misma hora, de 8 a 10. Sería dentro de 8 días, de 8 a 10, y tomamos el tema. Nada más, ahora sí que nos acompañara dentro de 8 días, sería ahora sí que la forma en la que pudiéramos responder. O la otra es unirse al grupo de Facebook y ahí hacer la pregunta, y nosotros pues entre todos vamos aportando. No sé si ahí en el chat creo que puse el link del grupo de Facebook, o no sé si está dentro del grupo. Sí, estoy dentro del WhatsApp que tienen, que hay en el grupo. Sí, entonces ahí mismo en el WhatsApp entonces platicamos sobre este mismo tema, hermana. Ok, pues les agradezco mucho. Sí, yo creo que a partir del lunes empezamos a platicar sobre esto que nos pregunta. ¿Sí? Ok. Sí, gracias, hermanos, y que Dios los ilumine y que los cuide.
Muchas gracias, Mary, y un abrazo a todos, muchas gracias. Ya nos estamos comiendo el tiempo de la siguiente reunión, entonces, pues les agradezco mucho sus participaciones y bendiciones para que lleguen hasta su hogar y a sus seres queridos. Un abrazo y nos estamos conectando dentro de 8 días.